En sesión, diputados de la Asamblea Nacional rechazan anuncio de adelantar elecciones parlamentarias. Propuesta: presidente Nicolás Maduro pide a la oposición medirse en elecciones parlamentarias adelantadas. Libres y transparentes, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, pide nuevas elecciones en Venezuela. Medida de protección, Sudeban defiende el desarrollo de un sistema de biopago independiente de Visa y Mastercard. Llamado: Unión Europea instó a evitar decisiones que socaven la democracia en Venezuela. Responderá a señalamientos. Cristina Fernández acude a juicio oral por presunta corrupción. Leyenda: falleció a los 70 años el expiloto de Fórmula 1, Niki Lauda. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Emilio Rondón, rechazó el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre adelantar las elecciones parlamentarias. Manuel Covela nos amplía los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Sí, así es. Muchísimas gracias. El parlamentario catalogó como inconstitucional la propuesta del mandatario nacional. Reiteró la exigencia de condiciones justas y transparentes para realizar una elección en el país. Veamos parte de lo que dijo. Contra la institucionalidad, porque el presidente sabe que nosotros fuimos electos por 5 años y que el vencimiento de nuestro mandato, de acuerdo a la Constitución, es en diciembre del 2020 y entregamos el 4 de enero del 2021. Así que no nos preocupa eso. También hubo opiniones en contra de la Asamblea Nacional. Un grupo de ciudadanos también declaró a los medios y rechazó las iniciativas que ha adelantado el Poder Legislativo. A continuación, palabras de Freddy González, ciudadano que está a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Veamos. Somos pueblo, que es Coordinadora Popular de Caracas, pueblo legislador, todo lo que significa el pueblo venezolano. El pueblo legislador y el pueblo venezolano en general, que está aquí para protestar ante una Asamblea Nacional que realmente lo que ha sido es un fiasco, está de espaldas al país. Esas declaraciones fueron realizadas en las adyacencias de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la esquina de Pajaritos, dado a que por tercera semana consecutiva no se permitió el ingreso de los medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo, donde hoy está en desarrollo una sesión de la Asamblea Nacional. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Nicolás Maduro, presidente de la República, propuso a la oposición medirse en elecciones adelantadas a la Asamblea Nacional y Flores nos amplía. El primer mandatario nacional recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores la marcha de celebración del primer año de la victoria electoral que obtuvo en el 2018. Y yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. El jefe del Estado ratificó su disposición al diálogo. Sí al diálogo, sí a la paz, no a la violencia, no a la guarimba, no al golpe de Estado, no a la invasión gringa. Sí a la paz, sí al diálogo, sí a la convivencia, sí al desarrollo, sí a la vida.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que hace un año obtuvo la victoria con 68% de los votos y 35% del padrón electoral, mientras en otros países los presidentes son electos con 18% del total de votantes. Dijo que de un total de 25 elecciones el chavismo obtuvo 23 victorias a pulso, que nadie le ha regalado nada, sino todo lo ha ganado con trabajo, calle a calle, barrio a barrio, familia a familia. Liz Flores, Noticiero Venevisión. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, apoya la realización de unas nuevas elecciones como una vía para solucionar la situación que atraviesa el país. Rondón considera que la dirigencia política venezolana debe hacer un titánico esfuerzo para sostener encuentros que hagan factible materializar acuerdos que permitan tomar la ruta electoral, con el objetivo de que se realicen unos comicios libres y transparentes apegados a la Constitución y las leyes. A su juicio, el cuestionamiento de los últimos procesos electorales en Venezuela por parte de la comunidad internacional y también de los venezolanos ha acentuado aún más la ingobernabilidad del país. El canciller de la República, Jorge Arriaza, se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con el líder del Partido Comunista de ese país, Raúl Castro, quienes reiteraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Castro y Díaz-Canel recibieron el lunes por la noche a Arriaza, quien llegó a La Habana para participar en el 18º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, donde uno de los temas sobre la mesa será la situación en Venezuela. La Unión Europea instó al gobierno de Venezuela a evitar decisiones que socaven la democracia del país. Esto tras su propuesta de adelantar las elecciones legislativas previstas para el año 2020. La portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kosijjavić, señaló que cualquier decisión o acción que socave la democracia en el país solo hace más difícil llegar a una solución pacífica y política a la crisis en curso. Pidió respetar la Constitución y los principios democráticos en Venezuela. La portavoz recordó que el grupo de contacto internacional impulsado por la Unión Europea para hablar con todas las partes del país tuvo su tercera reunión ministerial en Costa Rica este miércoles. La Superintendencia de Bancos explica como una medida de protección del sistema de pagos en Venezuela ante las sanciones de Estados Unidos la solicitud a los bancos de que desarrollen sistemas de biopagos independientes de Visa y Mastercard. Vamos a proteger nuestro sistema de pago. Vamos a tener un sistema de pago independiente, nacional, que el enrutamiento sea local, que sea aquí, que no tenga que estar pasando por ninguna nube en el exterior, como es el caso de Visa y Mastercard. Pero vamos a establecer una hoja de ruta con miras a la independencia de nuestro sistema de pagos. Porque esto está a la vuelta de la esquina, cualquier medida que puedan tomar. Y deben a nuestro pueblo entonces sin sistemas para pagar, teniendo nuestros propios equipos, porque todas esas tarjetas que tenemos de crédito, de débito, son pagadas por los clientes. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, desestimó las decisiones del Banco Central de Venezuela y la Sudeban, las cuales, a través de una resolución, exigen al Sistema Financiero Nacional desarrollar una red doméstica de procesamiento de transacciones que prescinda de los convenios con las franquicias Visa, Mastercard y el Sistema Maestro. A través de su cuenta en Twitter, Guerra escribió textualmente: no saben el lío en el que se están metiendo y que van a crear tratando de hacer un sistema propio para sustituir a Visa y Mastercard. Esto lo expresó el economista. Sostuvo que si el gobierno, conociendo la crisis que se ha desatado, no puede producir gasolina teniendo petróleo, de igual forma no podrá implantar un sistema propio de pago. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a la comunidad internacional ofrecer protección a los 3.7 millones de venezolanos que han emigrado de su país por la situación que atraviesa. La portavoz de ACNUR en Ginebra, Liz Trocel, instó a los gobiernos del mundo a no deportar o expulsar a los migrantes venezolanos y tampoco forzarlos a que vuelvan a su país debido a la crisis que atraviesa la nación. ACNUR también solicita que se les otorgue una protección adecuada, tal como lo establece el derecho internacional para los refugiados. Huawei restó importancia a que las restricciones estadounidenses vayan a afectar a su producto o al despliegue de la tecnología 5G, en la que la empresa china dice aventajar en 2 o 3 años a sus competidores. El fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico chino, Ren Zhengfeng, señaló que la decisión de Washington de incluir a Huawei en una lista de compañías a las que se le impide el acceso a la tecnología y al mercado estadounidense no significa demasiado. Chek Fei,
desestimó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos pretenda reducir algunas de las restricciones a través de una licencia temporal que le permite a la compañía comprar productos estadounidenses para continuar prestando su servicio telefónico. El fundador del gigante asiático reiteró que la compañía estaba preparada en caso de alguna interrupción. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández acudió este martes al primer juicio oral en su contra. La exmandataria, que hace pocos días anunció que aspira a la vicepresidencia de la nación, está acusada de licitaciones ilegales de obras públicas. La actual senadora está denunciada por encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por supuestas irregularidades en la adjudicación al empresario Lázaro Báez, feudo del kirchnerismo de 52 obras públicas por $1.000 millones. La justicia cree que la viuda del también expresidente Néstor Kirchner y miembros de su gobierno crearon un sistema para apoderarse de fondos que fueron asignados a proyectos viales. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández afirmó que el juicio en su contra es un nuevo acto de persecución con el que se busca montar una cortina de humo para distraer de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, sobreviviente al mar. Una mujer naufragó por más de 8 horas en la bahía de Pichindangui. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Representantes del Sindicato Único de Transporte del Estado Carabobo aseguran que más del 90% del transporte público de la región se encuentra paralizado ante la falta de combustible. Nuestro compañero Sandino Yaguare nos tiene los detalles. Adolfo Alonso, presidente del Sindicato Único de Transporte del Estado Carabobo, indicó que la actual escasez de gasolina en la región ha afectado considerablemente el servicio de transporte público. Afirmó que solo entre 5 y 8% de las unidades se encuentran operativas. El porcentaje es muy reducido, estamos hablando de un 5 a un 8% aproximadamente. Es decir, aquí se puede observar en la principal arteria vial de Valencia, como es la Avenida Bolívar, que son muy pocas las unidades que están prestando el servicio público. Alonso comentó que gran parte de la jornada laboral la emplean haciendo largas colas para obtener combustible. Estamos realizando largas colas, kilométricas colas, que duramos más de 12 horas, inclusive pernotamos en las colas y sin embargo no se vislumbra ninguna solución. Esperamos de que este problema de la gasolina no sea un problema más como lo de la energía eléctrica. El máximo representante de los transportistas hizo un llamado a las autoridades regionales a crear un plan de contingencia que permite el suministro preferencial al transporte público y así garantizar su servicio. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Venevisión. Transportistas del Estado portuguesa paralizaron sus actividades ante la escasez de gasolina y gasoil. Solicitan la habilitación de islas exclusivas en las estaciones de servicio para mantenerse operativos. Nuestro compañero Manuel Sereno nos tiene la información. De manera simultánea, transportistas de Portuguesa protestaron. Al norte de la entidad, la manifestación pacífica se desarrolló frente a las instalaciones del batallón Vuelvan Caras, mientras que en Guanare la protesta se desarrolló a las puertas del Palacio de Gobierno. Está llegando demasiado poca gasolina a este municipio, como igualmente en otros estados. Los profesionales del volante fueron atendidos por las autoridades de transporte y de la Fuerza Armada Nacional, donde llegaron a acuerdos para levantar el paro técnico. Y ya llegamos a un preacuerdo junto con los gremios de que vamos a prestarle la colaboración en algunas estaciones de servicio solamente para los transportistas que están activos, o sea, que están operativos, para que puedan seguir trabajando y podamos seguir llevando a nuestros usuarios a su destino. Los transportistas instaron al gobierno nacional a tomar medidas contundentes que permitan normalizar la distribución del combustible y evitar la reventa del mismo. Desde el Estado portugués, Manuel Sereno, Noticiero Venevisión. A juicio de la gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, la situación eléctrica en la entidad ya se ha ido estabilizando. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos a hacer uso racional del suministro. Nuestro compañero Alexis Abreu nos tiene los detalles. Santaella hizo el llamado también al mismo gobierno regional, haciendo referencia a que en varias oportunidades se visualizan cantidades de postes en las avenidas de la ciudad de Maturín encendidos en pleno día. Hemos visto cómo ha mejorado
Por ejemplo, en el estado Monagas, el sistema eléctrico, llamamos a la conciencia de nuestro pueblo a hacer uso racional de la energía. Cuando no la tenemos, salimos a la calle a protestar. Cuando la tenemos, a veces la malgastamos. Expresó que continúa trabajando fuertemente para solventar la problemática del agua y declarar al Estado 100% agua potable. Sobre los avances que hemos tenido en el tema de agua. Por ejemplo, ya Mundo Nuevo, nosotros terminamos parte de los trabajos que se estaban realizando, que surte esta fuente tanto al municipio Ezequiel Zamora como al municipio Maturín. Finalmente, la gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, informó que se reunirá con PDVSA para analizar algunas estrategias de diferentes zonas que se puedan beneficiar con el gas de manera directa. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Entre 6.000 y 7.000 docentes han emigrado del estado Monagas debido a la situación del país. Luis Bustamante nos trae los detalles. El presidente del sindicato Suma en el estado Monagas, Darío Lima, expresó que la designación de cargos debe ser vía concurso y no impuestos a dedo. El día de la reunión que tuvimos con la jefa de zona el día viernes expresó que a través de algunas designaciones, entre comillas, de los consejos comunales, de las VC, van a ser reemplazados. Yo creo que esto es todo violatorio de la Constitución, porque para el ingreso a la educación te dice vía concurso, lo dice la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación reciente aprobada, y nosotros estaremos en defensa al reclamo del ingreso de nuestros docentes a través de la vía de concurso. Lamentó que la crisis que atraviesa el país haya alejado a grandes profesionales de Venezuela. El docente de Venezuela es uno de los mejores de América Latina y se olvidó esto. ¿Qué queremos decir? Se nos está yendo la calidad de nuestros docentes. Finalizó el presidente del sindicato Suma señalando que algunos de los cargos que quedan vacantes por parte de docentes que se han ido del país están siendo ocupados por beneficiarios del plan Chamba Juvenil. Desde Maturín, el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre en el estado de Aragua anunció el inicio del plan de asfaltado del municipio José Ángel Lamas de la entidad Eliezer Hernández con el reporte. De conocer el director regional de esta institución, Pedro Borges, quien señaló que de manera conjunta se levantó un proyecto para mejoras en los principales ejes de movilidad del transporte público en la zona. Nosotros como Instituto Nacional de Transporte Terrestre hicimos nuestro respectivo planteamiento, nuestro respectivo proyecto junto al alcalde Eric Ramírez y verificamos que este asfaltado, el que se está colocando acá en este municipio, está puesto o se está colocando en la zona de mayor afluencia de vehículos de transporte público, para lo cual nos permite mejorar la movilidad, nos permite prolongar la vida de las unidades de transporte y darle así un mejor servicio a los pasajeros. Por su parte, la primera autoridad de Santa Cruz de Aragua aseguró que serán vertidas 2.000 toneladas de asfalto en el municipio José Ángel Lamas. Trabajado en este gran plan de colocación de 2.000 toneladas, donde en el día de hoy ya estamos aportando 500 toneladas. Nosotros seguimos avanzando en este gran plan que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a nuestro gobernador Rodolfo Clemente Marcos Torres estamos asfaltando en el municipio José Ángel Lamas. Finalmente, las autoridades aseguran que el plan se extenderá al menos por 60 días y que luego de esta primera etapa de carpetas corridas se realizará un plan de bacheo en las principales calles del municipio José Ángel Lamas. Desde el estado de Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. En el estado Barinas, habitantes de los sectores populares denuncian presuntas irregularidades en el suministro de gas doméstico. Wilmer Martínez nos amplía desde la entidad. Adelante. Los denunciantes del sector rural de la parroquia San Silvestre habitan en Hato Viejo, Los Caballos, Morrocoy, Vainilla y La Cascabel, quienes alegan que hasta 30 días deben esperar por la devolución de sus cilindros y el gas. Yo soy de la parroquia de San Silvestre. Allí tenemos casi el problema del gas como un año y los ciudadanos que se encargan de distribuirlo lo agarran y se lo venden a las personas de confianza, de que ellos tienen, los amigos de ellos, y nosotros quedamos sin gas. Y no es tanto eso, sino que nos llevan los cilindros y después no nos devuelven el cilindro y entonces quedamos sin el gas y sin el cilindro y perdemos y nadie nos responde por eso. En la parroquia Ramón Ignacio Méndez, en los sectores Ciudad Bendita, 1 de Mayo, Mi Futuro, Corocito y La Villa, llevan de espera casi 6 meses que las autoridades regulen el suministro del gas doméstico. Los afectados piden a las autoridades solucionar los problemas específicamente de lo que sería el gas y los combustibles. Desde el estado de Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión.
Habitantes de la comunidad Tocomita, municipio Angostura del estado Bolívar, señalaron estar desasistidos por las autoridades y que los problemas en los servicios básicos cada vez se agudizan más. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía los detalles. Adelante. El principal problema que los aqueja es la falta del agua. Aseguran que cuando llega no la pueden ingerir por temor a enfermarse. Esta es muestra del agua que sale en la tubería, del agua que nos hacen tomar aquí, a los que les llega. Así como tenemos muchos problemas de luz, de asfaltado, no tenemos medicamentos en el ambulatorio. Los vecinos aseguran que comprar una bombona de gas se les hace imposible, pues aseguran que los precios son muy elevados. Creo que aquí pagamos elevados precios, que la bombona grande se pagan hasta 20.000 bolívares, la mediana 10.000, la pequeña 7.000. También denunciaron el mal funcionamiento del hospital. Alegan que cuando se enferman tienen que esperar un milagro. Señalan que no hay insumos para ser atendidos. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, el noticiero Venevisión. Los ciudadanos que acuden a comprar divisas en las llamadas mesas de cambio lamentan no conseguirlas. Euclides Sotillo conversó con los usuarios y nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Esta es la realidad, por lo menos en las casas de cambio aquí en Caracas. Los consultados aseguran que solo funciona el mecanismo de las remesas y la compra de divisas, más no la venta para el público. Vine a comprar y no hay. Le pregunté cuándo volvía a existir moneda verde y que lamentablemente no tiene. Vine a averiguar ahora cómo es eso, pero no están vendiendo. Es pura remesa y compra de dólares, de divisas. Claro. Más nada. O sea, que esa es toda la operación que se está haciendo acá. Vendió unas divisas. ¿Cómo fue el trato, el precio que le ofertaron? 5.500. ¿Y qué le pareció el mecanismo? ¿Fue rápido? Sí. También se quejan por la tramitación que tiene que hacer el ciudadano para realizar la transacción. Te hacen efectiva la transferencia a las 72 horas, o sea, te exigen demasiadas cosas y realmente no es muy funcional. Aquí ten 5.200 y pico, más el 8% viene siendo casi igual lo mismo, ¿me entiendes? O sea, que no vale la pena para llegar. La documentación que te están pidiendo y eso, y el proceso que te dilata 3 días para poder obtenerlo, o sea, es lo mismo. Noticiero Venevisión intentó consultar la opinión de alguna autoridad bancaria sobre esta situación, pero nos manifestaron no estar autorizados para declarar. En la avenida Urdaneta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. En breve, una colaboración, Justin Bieber y Ed Sheeran, por un divertido video. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Aproximadamente 300 personas, entre estudiantes y trabajadores, debieron abandonar las aulas tras la explosión de 2 bombas lacrimógenas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes, Nelcy. Buenas tardes. Así quedó el decanato de Fases luego del estallido de 2 bombas lacrimógenas, una en planta baja y otra en este piso. Los estudiantes denuncian que esta no es la primera vez, consideran que es una escalada de violencia, debido a que próximamente realizarán las elecciones estudiantiles. El día de hoy, aproximadamente a las 7:40 de la mañana, sucedió un hecho que rechazamos contundentemente porque en la planta baja de la facultad lanzaron bombas lacrimógenas, al igual que piso 8. Son los dos extremos o polarizaciones de la facultad en el cual intentamos desalojar, o los cuerpos de seguridad de la facultad desalojaron a todos los estudiantes con respecto a este hecho. Lo veíamos el día de ayer, donde también se atentó contra la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde en horas de la tarde también se procedió al mismo evento de lanzar unas bombas lacrimógenas. En reiteradas ocasiones hemos visto cómo en elecciones anteriores, y bueno, ahora lo estamos evidenciando, cómo algunos grupos, quizás ajenos a la facultad, o otros un tanto cercanos a grupos externos a la universidad,
como equipos políticos, como partidos políticos, de alguna u otra manera atentan contra los estudiantes, evitando así la movilización por parte de ellos, influiendo miedo a los estudiantes para que no participen de estos comicios electorales que se están llevando para la representación por parte de los estudiantes. Luego de estos hechos de violencia, las autoridades universitarias hicieron la denuncia ante el CICPC para dar con los responsables. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelsi. Según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, Cúcuta es la segunda ciudad del país con mayor índice de desempleo, alcanzando el 14%. No obstante, el programa Cúcuta Cómo Vamos, que mide los indicadores de la ciudad, resalta que en las últimas semanas en las que se agudizó la crisis en Venezuela, se han incrementado las ventas en Cúcuta y su área metropolitana, dinamizando así la economía. Eider Logato, de La Voz de América, nos presenta el siguiente reporte. Veamos. De acuerdo al análisis de Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, a medida de que se agudiza la crisis en Venezuela, se dinamiza la economía en Cúcuta. Por ejemplo, un local que antes vendía cerca de 20 plantas eléctricas, hoy está vendiendo por lo menos 100. Y los locales de alimentos y de medicinas han incrementado también sus ventas. Desarrollo precisamente dice eso, dice, hay un efecto que puede ser positivo. Muchos de estos migrantes se dedican a actividades económicas que van a consumir bienes o servicios que también generan un circuito económico interesante para la economía local, sea con el costo, con sus ingresos muy bajos, que comparados, digamos, con los colombianos pueden ser más bajos, pero ese comercio hormiga del consumo, si lo sumas y lo agregas, tiene unos impactos positivos, por llamarlo así, en la economía local. Pero ¿qué opinan del flujo de venezolanos, los comerciantes formales e informales de Cúcuta? Necesitamos que se abran todas las fronteras para que puedan tener afluencia los venezolanos hacia la ciudad de Cúcuta. O sea, pues el comercio se reactiva. Nosotros tenemos producto para ellos. Ellos están escaseados de sus productos y nosotros acá les podemos vender lo que nosotros tenemos. Sí, se nos incrementan las ventas. Igual nosotros toda la vida hemos vivido de ellos. Mis hermanos venezolanos, ellos aumentan la economía aquí en Colombia y que abran el puente, de verdad, porque allá en Venezuela ahorita no se consigue lo que es medicina, comida, están pasando mucho trabajo los hermanos venezolanos y de que el puente esté abierto es muy beneficioso para ellos, para los ancianos, para los niños, porque están pasando a veces por las trochas y eso es delicado y peligroso. Con los venezolanos, 90, 80 mil pesos diarios. Sin venezolano, 30, 25. La Federación Nacional del Comercio en Colombia señaló que se ha incrementado por lo menos en un 47% las matrículas de vehículos colombianos en Cúcuta. Esto debido a que con el cierre de la frontera no han podido ingresar vehículos venezolanos y de la misma manera informaron que las ventas comerciales aquí en norte de Santander, en esta frontera con Venezuela, también han crecido. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció la excarcelación de 100 presos políticos, poco después de que la oposición se retiró de la mesa en la que se buscaba la solución a la crisis y supeditó su retorno a la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos. El gobierno de Ortega resaltó en un comunicado en el que no se precisan fechas que los reos pasarán a régimen de convivencia familiar u otras medidas cautelares. La excarcelación fue anunciada minutos después de que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia haya asegurado que no retornará a la mesa de negociaciones con el gobierno hasta que no se excarcele a los presos políticos y luego de hacer un llamado a paro nacional para ejercer presión sobre el Ejecutivo. Los catalanes Marixel Batet y Manuel Cruz fueron nombrados como presidentes del Congreso y el Senado de España para la nueva legislatura. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, explicó justo antes de la sesión constitutiva del Parlamento que la selección de los catalanes no estuvo basada en su población de origen, sino en el ejemplo que representan para el PSOE. En Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que por el momento no negociará con Estados Unidos, sino que se resistirá frente a sus amenazas. Rouhani aseveró que está a favor de la negociación y la diplomacia, pero que no lo considera correcto en las condiciones actuales. Explicó que en el último año 5 líderes mundiales han intentado mediar en una negociación entre Irán y Estados Unidos.
En China, al menos 6 personas murieron y 87 resultaron heridas después de que el techo de un bar nocturno se derrumbara. Hasta el momento, la policía ha convocado a 25 expertos para que investiguen el accidente y 7 personas han sido detenidas bajo sospecha de haber causado el siniestro. El bar es un área de 700 metros cuadrados y está ubicado en el último piso de un edificio de 3 pisos de estructura de acero. En Nueva Zelanda, la policía acusó de un delito de terrorismo al único detenido por el atentado supremacista perpetrado en 2 mezquitas a mediados de marzo en la ciudad de Christchurch, en el que murieron más de 50 personas. El acusado, quien retransmitió en directo por internet el asalto, disparó a quemarropa contra los musulmanes que se encontraban en las mezquitas para realizar su oración de los viernes. Y cerramos en Turquía. Un total de 41 migrantes irregulares fueron detenidos en el sureste de Mungla cuando intentaban cruzar ilegalmente a Europa. Turquía se ha convertido en la ruta principal para los refugiados, en su mayoría afganos, pakistaníes e iraquíes, que intentan cruzar el continente europeo, especialmente esto desde el comienzo de la guerra civil en Siria. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más información. Quédense allí que ya venimos. Comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Ronald Acuña Jr., Asdrúbal Cabrera, Rogner Odor, Renato Núñez y Gleyber Torres conectaron cuadrangulares en la jornada de este lunes, todos para contribuir a la victoria de sus respectivos equipos en una jornada en la que Carlos Carrasco cargó con su 4º revés del año. Iniciamos nuestro recorrido en el Oriole Park en Cadman Yard. Yankees ante Orioles, 2º inning, y Gleyber, que pega este tablazo solitario por su pradera favorita, el jardín central. 9º del año para el infielder criollo. En el tercero, Renato Núñez conectó cuadrangular por la derecha para ampliar la ventaja de Baltimore en la pizarra. 8º del año para el valenciano, que fungió de bateador designado. Más tarde apareció de nueva cuenta Torres para Bombarderos del Bronx, al pegar su 10º cuadrangular del año en el 8º, con Baltimore al frente para comandar la remontada de Nueva York, que al final se alzó con el triunfo de 10 carreras por 7. Torres batió de 4-2 y Núñez 3-2 con remolcada y anotada. Pasamos a los motores porque en las últimas horas de este lunes se conoció la noticia del fallecimiento del 3 veces campeón de la Fórmula 1, Niki Lauda. Lauda fue hospitalizado a principios de este año con influenza y se sometió a un trasplante de pulmón el año pasado. Lauda ganó los títulos del F1 con Ferrari, McLaren en 1975, 1977 y 1984. Y 2 de las victorias llegaron después del accidente que casi le costó la vida. Fuera de las pistas, Lauda fundó 3 aerolíneas austríacas, Lauda Air, Fly Niki y Lauda Motion. También se desempeñó como presidente no ejecutivo del Mercedes-Benz Grand Prix. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con el tour especial que hará Whitney Houston. Sí, los fanáticos de la cantante se reencontrarán con ella gracias a un holograma. Medios internacionales reseñaron que los herederos de Whitney Houston han llegado a un acuerdo para intentar revivir la figura de la cantante estadounidense, lo que podría traducirse en el lanzamiento de un álbum póstumo con nuevas canciones y con una gira bajo forma de un holograma. Pat Houston, cuñada y administradora de la herencia de la estrella, señaló que antes de su muerte había demasiada negatividad alrededor de su nombre y dejaron que todos sus problemas personales prevalecieran sobre su música. Ahora esperan resaltar su talento artístico y la integridad del legado de Whitney. Juego de Tronos llegó a su final y quedó en evidencia el efecto que causó entre los seguidores de la historia. Más de 20 millones de personas en el mundo vieron el último capítulo, lo que marcó un récord en la historia de series de televisión. Sin embargo, las encuestas de aprobación revelaron que fue el episodio peor calificado, lo que a su vez convirtió a la temporada en la peor,
Como hecho curioso, Juego de Tronos tuvo un efecto viral, no solo con los memes en las redes sociales, también 300 niños en Argentina fueron llamados con los nombres de los personajes más emblemáticos de la serie. Harry y Meghan celebraron su primer año de matrimonio y por ello compartieron con sus seguidores en las redes sociales un video que muestra imágenes inéditas de su día de boda. Vemos fotografías del príncipe antes de llegar a la capilla de St. George en el castillo de Windsor, donde tuvo lugar el enlace, y otras que muestran a Meghan conversando con su madre. Justin Bieber y Ed Sheeran se apoderaron de las plataformas digitales de música con el estreno de su video I Don't Care. Fue dirigido por el cineasta británico Emily Nava, quien anteriormente trabajó con artistas como Rihanna, Selena Gomez y Sam Smith. Veamos los cantantes en diversos destinos turísticos, entre ellos Japón, Los Ángeles, Egipto, posando con personas y disfrazados de distintos personajes. Desde hace un año hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes iniciativas de negocio que en estos 12 meses han crecido, enfrentando dificultades, reinventándose o consolidándose. Nuestra sección Emprendedores también ha crecido como una ventana para reencontrarnos con el venezolano que no deja de soñar. Para celebrarlo realizamos un encuentro con los emprendedores, empresarios referencia por sus esfuerzos para mantenerse operativos y periodistas interesados en este tipo de información. En el primer conversatorio nos acompañaron como ponentes personas que se han convertido en figuras referentes en el emprendimiento. Ellos recordaron sus comienzos y disfrutamos de sus historias. Nosotros buscamos no solamente afianzarnos o apalancarnos en esa potencial natural que tiene Venezuela, sino dar algo diferenciador. La gente le tiene mucho miedo al aprendizaje de la tecnología. Nosotros decidimos que íbamos a enseñar las cosas más difíciles posibles de una forma amigable, en forma de juegos, y nos decidimos dar cursos de inteligencia artificial. Ahorita estamos enfocados en distribuir. La bicicleta es el punto para dar a conocer las limonadas y todos nuestros productos. Y impulsar lo que es la ecología. Tenemos bien arraigados esos valores en nuestro emprendimiento. Entre café, limonadas y dulces se dieron los minutos para el networking y pudimos observar el entusiasmo de todos por estar presentes. Espacio donde las personas se sintieran cómodas, es como un todo, ¿no? Un buen servicio, un buen producto, una buena atención, eso garantiza pues prácticamente ese sueño. En el segundo conversatorio, los empresarios debatieron sobre crisis versus oportunidad y respondieron las interrogantes del público. La era del emprendimiento es una era, la podemos, como dijo Jan, de los 70 ya, y que la hemos vivido siempre en Venezuela con otros nombres, pero bueno, el nombre actual ahorita es emprendimiento, y lo importante es que ustedes, los emprendedores, piensen, visualicen, pero a la vez ejecuten. Es interesante entender también qué significa para mí Venezuela. Y es cierto que hablamos mucho de oportunidad en tiempos de crisis. Yo prefiero hablar de disrupción. Es cierto que Venezuela hay que tenerle mucho cariño y hay que tenerle paciencia. Y sobre todo también hay que entender su DNA y su ADN. Y Venezuela tiene un ADN eminentemente interesante cuando quiere ser pertinente en la nueva economía que se está planteando desde hace 25 años, 20 años. Y esa nueva economía es la economía colaborativa. Lo más importante para aguantar esos golpes y para adaptarte a las nuevas situaciones legislativas, regulatorias, sociales, es tener ganas. Finalmente quedó evidenciado el potencial del espacio, la frescura del tema y sus aportes a los debates actuales sobre el contexto país. Hay interés en los emprendedores y empresarios en contar con espacios como este para difundir sus ideas, porque reconocen el valor de los medios tradicionales como apoyo a los medios digitales. Le agradecemos totalmente el apoyo que hemos
recibido por parte de Venevisión y todo el esfuerzo que se ha hecho este último año por hablar de todos los emprendimientos. A lo largo de la experiencia, conceptos claves se repitieron. No solo es tener ganas de hacer algo, hay que trabajar la idea de negocio, ser flexibles a los cambios y estar atentos a lo que sucede en el mundo. Quienes están en el camino del emprendimiento están plenamente comprometidos con seguir en Venezuela. Están claros que se van a encontrar con dificultades y desde su inicio se preparan para asumir el reto. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @BarbieCrespo. Gracias por este primer año maravilloso en Historias de Emprendedores. Un gran trabajo, Bárbara. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más información. No se aparten, quédense allí, que ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Eduardo Fernández, presidente del Instituto de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy agradecido, Andrina. Es muy interesante hacer el análisis de lo que sucedió el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro anunciaba el anticipo de las elecciones parlamentarias y esto seguramente va a generar un profundo debate entre la oposición venezolana acerca de si participar o no, cuáles serían las condiciones. ¿Qué se vislumbra ante este escenario? Permíteme que antes de contestar tu pregunta, que te la voy a contestar, haga una pequeñísima introducción. El domingo pasado, que fue domingo 19 de mayo, María Isabel, mi esposa y yo fuimos a misa, como solemos hacerlo todos los domingos. Y el evangelio de ese domingo hablaba del mandamiento que dejaba Jesús cuando Jesús se iba. Incluso en el lenguaje de la iglesia llaman ese evangelio el testamento de Jesús. Y dice, yo a lo que vine fue a traer un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En eso reconocerán que son mis discípulos. Y yo mientras oía al sacerdote leyendo el evangelio y reflexionaba sobre el evangelio decía, si algo le hace falta a Venezuela en este momento es una enorme dosis de amor. Qué bueno sería que tuviéramos amor por nuestro país y amor por la gente venezolana que está sufriendo tanto. Tenemos 20 años en una peleadera absurda y este anuncio del presidente debería ser recibido con mucha satisfacción. Uno debería decir, caramba, qué bueno que por fin Maduro entendió que hay que hacer elecciones. Pero es una pieza más en una política de confrontación. Porque para hacer unas elecciones verdaderamente representativas, y yo por cierto creo que la vía para resolver los problemas de Venezuela es consultarle al pueblo venezolano. El único árbitro posible para resolver la crisis de Venezuela somos los venezolanos. Y por tanto los venezolanos deberíamos ir a una elección y resolver el problema. Ahora, con una Asamblea Nacional Constituyente absurda, un adefesio jurídico vigente, el presidente Maduro ha podido anunciar ayer, he ordenado o he solicitado a los miembros de esa asamblea que disuelvan esa asamblea, porque ese es un poder que afecta la normalidad institucional del país. Disculpe el inciso, precisamente se anunció la extensión por un año más y 5 meses de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en esas circunstancias va a ser bien difícil que se puedan organizar unas elecciones verdaderamente representativas. Debería haber una conversación para explorar las condiciones que permitan hacer unas elecciones transparentes, serias, responsables, que si el gobierno las ganó, bueno, magnífico, las ganó el gobierno y estará relegitimado si hay unas elecciones verdaderamente serias. Que lo que puede ocurrir con más probabilidad, por supuesto, porque todas las encuestas coinciden en que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos un cambio, es que se cambie el gobierno. Bueno, pues respetemos el resultado de las elecciones y acatemos la voluntad popular. Yo siento que el país necesita mucho amor, que tiene que dolernos en el alma el sufrimiento de los venezolanos que están pasando hambre, de la gente que ha visto sus familias emigrar,
de los venezolanos que no tienen cómo comprar el mercado al día siguiente, de tantos venezolanos que hacen colas de horas para conseguir gasolina. Señores, por amor a Venezuela, resolvamos ese problema. Y la mejor manera de resolver ese problema es convocar unas elecciones verdaderamente libres, verdaderamente representativas, verdaderamente transparentes, donde todos podamos concurrir con tranquilidad y diseñar un futuro mejor para Venezuela. Cuando hace referencia a verdaderamente libres, transparentes y participativas, ¿a qué hace referencia? ¿Tiene legitimidad hoy en día el Consejo Nacional Electoral para someter al país a un nuevo proceso electoral? Es evidente que el Consejo Nacional Electoral actual no tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos. Con ese Consejo Nacional Electoral, por cierto, la oposición, cuando estuvo bien organizada, cuando estuvo bien unida, cuando presentaron candidatos de unidad, tuvieron un éxito enorme con ese mismo Consejo Nacional Electoral, con la misma señora Tibisay Lucena. De modo que la oposición ha tenido grandes triunfos con ese Consejo Nacional Electoral. En las circunstancias actuales, independientemente del juicio que nos merezca el Consejo Nacional Electoral, lo cierto es que debería haber una conversación para elegir un Consejo Nacional Electoral integrado, no como he oído por ahí que dicen algunos, 2, 2 y 1. No, 5 venezolanos. ¿Será que hay 5 venezolanos en quienes todos podamos confiar en su honorabilidad, en su rectitud y en su seriedad? Pero independientemente de quién esté en el Consejo Nacional Electoral, déjame decirte una cosa. Yo veo las encuestas y veo que más del 80% quieren un cambio. Cualquiera que sea el Consejo Nacional Electoral, si ese 80% está bien organizado, está unido, tiene una estrategia inteligente, tiene vigilancia en las mesas de votación, que es donde se puede hacer la trampa. Si todos esos factores se dan, no hay manera de que 20% le gane a 80%. De modo que debemos disponernos a conversar para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, conversar para tener todas las garantías que un proceso supone, observación internacional, seria, profesional, Naciones Unidas, etcétera, hacer unas elecciones bien buenas. Y cuando uno va a unas elecciones hay 2 alternativas, o gana uno o gana el otro. Yo no quisiera que el señor Maduro ganara, ni que la gente que está en el gobierno ganara, porque lo han hecho muy mal, porque están haciendo sufrir mucho al pueblo venezolano. Pero yo quisiera que se me presentara una alternativa bien seria, con un programa bien estudiado, con un compromiso de hacer unidad nacional, un gobierno de unidad nacional, amor por Venezuela, insisto en el tema del amor. Vamos a querer un poquito más a este país. Vamos a preocuparnos un poquito más por la gente que sufre y un poquito menos por el interés de mi partido o por los proyectos personales, por respetables que puedan ser. Vamos a pensar en Venezuela y vamos a querer a Venezuela. Con todo el escenario internacional y los ojos del mundo puestos sobre Venezuela, ¿cuál es la realidad de la oposición venezolana hoy y cuál es la realidad del gobierno? Tengo tiempo insistiendo en que el país tiene un gobierno muy malo, que ha sido difícil para quienes nos oponemos a este gobierno construir una alternativa eficiente, que llamo yo una alternativa eficiente, una alternativa política que tenga una organización seria, que tenga una dirección política de unidad, que tenga candidatos. Por ejemplo, ayer se cumplió un aniversario de las elecciones del 20 de mayo. Una de las razones que yo sé que prevalecieron para no ir a las elecciones del 20 de mayo pasado, una buena parte de la oposición, fue porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para tener un candidato. Y cuando no hay ese amor por Venezuela que permite poner a un lado los intereses partidistas o los intereses personales y pensar en el país, por ejemplo, los chilenos para competir con Pinochet, para salir de la dictadura de Pinochet, se pusieron de acuerdo alrededor de una figura estupenda que era Patricio Aylwin, y nadie le dijo, usted tiene más votos que yo tengo más votos que usted. No, vamos a ponernos de acuerdo en un hombre que pueda llenar el papel de jefe del Estado, de presidente de la República, de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, y dijeron, este es el hombre para eso.
Y Chile es hoy una democracia ejemplar con un progreso económico y con un progreso social admirable. Oye, los venezolanos no podemos ser menos inteligentes y menos patriotas que los chilenos. Vamos a ponernos de acuerdo para construir una alternativa democrática seria que pueda sustituir al régimen. ¿Qué opinión le merece a usted la estrategia que ha trazado la oposición venezolana de solicitar apoyo internacional? El día de ayer se sostuvo una reunión con representantes del Comando Sur en Estados Unidos, estuvo allí Carlos Vecchio. ¿Qué opinión le merecen estos encuentros y esta estrategia trazada por la oposición venezolana que asegura no tener las herramientas locales para buscar una respuesta a la crisis del país? Yo soy bastante más optimista. Yo creo que aquí en Venezuela existe un potencial enorme para promover el cambio y para lograr el cambio. Creo que es importantísimo, estamos viviendo en un mundo globalizado y que es importantísimo que exista una comunidad internacional que nos ayude, no solamente en este momento, sino sobre todo después. Vamos a necesitar la ayuda de los organismos internacionales financieros para la reconstrucción de la economía venezolana. No entiendo, por cierto, digamos, la especulación que se hace sobre posibilidades de una acción militar extranjera. Esa no es una solución, esa no es una opción. Es muy poco probable, además, porque el señor Trump, por ejemplo, tiene una agenda de conflictos internacionales, está a punto de una guerra en Teherán, en Irán, está en una guerra declarada económica con China, está con problemas en Afganistán, en Libia, en Siria, está enredado en una serie de cosas muy complicadas. De modo, y además, por principio, yo no quisiera que la solución de Venezuela fuera una solución violenta, ni violenta con fuerzas internas, ni violenta, y mucho menos con fuerzas internacionales. Lo que tenemos es que hacer política con P mayúscula, hacer funcionar la inteligencia, no es con los cañones, es con la inteligencia y sobre todo con el amor por Venezuela. Pongámosle un poquito de cariño al país, desmontemos tanto odio. El país necesita bastante más amor y bastante menos odio. El amor finalmente terminará prevaleciendo, pero los venezolanos tenemos que construir nuestro propio futuro. Fernández, cuando se habla de una salida política, hay propuestas que se repasan sobre las ideas de el diálogo, acuerdos, más allá de la semántica, sentarse a negociar. ¿Cuáles son las expectativas que existen hoy en Venezuela para un proceso de diálogo? ¿Quiénes serían los interlocutores válidos por parte de cada uno de las posiciones políticas que hoy chocan en la sociedad? ¿Y qué se debe esperar de este proceso? Mira, la política es diálogo, por definición. Cuando el diálogo fracasa, fracasa la política, fracasa la inteligencia. Y entonces hay que apelar a los cañones, a las armas de fuego, a la muerte. Yo prefiero la inteligencia. Yo estoy con Unamuno que decía, viva la inteligencia, y no con Millán Astray, el general franquista, que decía, muera la inteligencia. La inteligencia es la que nos tiene que ayudar a resolver este conflicto. Me ha sorprendido muy gratamente la noticia de que el gobierno de Noruega ha estado explorando, en una especie de diálogo indirecto, habla con representantes del gobierno y con representantes de la oposición para tratar de buscar caminos de solución. Bueno, el régimen tiene un vocero muy conocido, que es el señor Maduro. La oposición tiene un líder que ha emergido en este año, que es un líder, caramba, que ha logrado despertar una gran esperanza, una gran expectativa, una gran ilusión, que es el señor Guaidó, que es, por cierto, diputado a la Asamblea Nacional gracias a que la oposición felizmente el año 2015 fue a votar. Y porque la oposición fue a votar, él fue elegido diputado y después fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Mira, Guaidó, yo todos los días lo encomiendo. Por cierto, déjenme decirles que también encomiendo a Maduro, porque le pido a Dios que los ilumine, que permita, que se den cuenta que no puede prolongarse el sufrimiento del país, que esto tiene que resolverse y que tiene que resolverse civilizadamente, con inteligencia, con política, con amor por Venezuela y no con odio, porque el odio no nos va a permitir resolver la cosa. Imagínate tú que a fuerza de odio cambiáramos al régimen, dejamos al país envenenado por no sé cuántos años más. En cambio, si entendemos que todos juntos podemos contribuir a hacer una Venezuela como la que yo sueño. Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía que su papá le decía, yo te dejé una Venezuela mejor. Y mi papá me decía a mí,
hijo, yo a ti te estoy dejando una Venezuela mejor de la que yo conocí. Oye, yo estoy angustiado porque no puedo decirle a mis hijos que le voy a dejar una Venezuela mejor. A mis nietos yo quiero dejarle una Venezuela mejor. Yo quiero dejar una Venezuela con una economía próspera y una economía floreciente que satisfaga las necesidades de la población. Amor a Venezuela. Fernández, más allá de toda esta diatriba política, la situación económica y social está causando muchos estragos entre los venezolanos. El tema del colapso de los servicios públicos, agua, electricidad, el suministro de gasolina. ¿Cómo se da respuesta a estas inquietudes que tienen hoy los venezolanos? Creo que es importantísimo ese tema porque es lo que estamos sufriendo y mientras el señor Maduro se mantenga en Miraflores, la situación no solamente no se va a resolver, sino que se va a agravar. Yo creo que Maduro debería ser el primer interesado en buscar una manera inteligente, elegante, de salir de aquí, porque él no está en capacidad de resolver el problema, porque perdió la confianza de la comunidad nacional, no tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos y perdió la confianza de la comunidad internacional. Y para resolver los problemas de Venezuela, de energía, de agua, de gasolina, de todas esas cosas, hace falta recuperar confianza, tanto dentro como fuera de Venezuela. Señor Maduro, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es irse. ¿Y cómo se va? No por la fuerza de los cañones y de los tanques y de las tropas extranjeras, sino a través de un proceso que consulte la voluntad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del Instituto de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.